Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos entonces a esta actividad del día de hoy del Servicio de Cardiología de la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a hablar sobre guías de práctica clínica y traigo para el día de hoy esta que salió recientemente, que es acerca del manejo y diagnóstico de pacientes adultos con tromboembolia pulmonar, publicada en conjunto con la Sociedad Americana del Corazón y el Colegio Colombiano pues, de Cardiología, entre otras sociedades a destacar. Entonces, para dar inicio a la actividad, entonces es importante reconocer cuáles son los tipos de recomendaciones con respecto a las clases y el nivel de evidencia que se tienen. Aquí pues hay que hacer la aclaración de que a diferencia de las guías que estamos como más familiarizados, que son las europeas, hay ciertas características pues que van a cambiar. Entonces, por ejemplo, vemos que las clases de recomendación, ellos nos hablan de una recomendación que es clase 1, es decir, que es fuerte. Vemos que el riesgo de la intervención, el beneficio de la intervención va a superar el riesgo de esa intervención por mucho. Por lo tanto, es una recomendación que dice que se recomienda, está indicada, entre otras, por lo cual se debería considerar o se debería hacer. La clase 2A va a ser una recomendación que es moderada, todavía el beneficio supera el riesgo, pero no tanto como la clase 1, y en esta ellos nos dicen pues, que se puede usar, es benéfica o es razonable. La 2B es una recomendación débil también a favor, vemos que el beneficio puede ser igual o incluso un poco mayor que el riesgo, y vamos a encontrar dos tipos de clase de recomendación 3, aquella en la cual no encontramos ningún beneficio de la terapia y la otra clase 3 en la cual ya lo que encontramos es que el riesgo va a superar el beneficio, entonces sería algo pues que podría ser deleterio. En cuanto a la calidad de la evidencia, vamos a encontrar entonces diferentes calidades, vemos entonces en la nivel A, en la cual encontramos pues una calidad de evidencia que es alta, en la cual las recomendaciones se basan en varios ensayos clínicos aleatorizados, también metaanálisis de esos ensayos clínicos. Vemos también entonces unas clases de recomendación que B, vemos entonces que una BR, que es con respecto a ensayos clínicos aleatorizados, y NR, ensayos clínicos no aleatorizados. Esta clase C, LD, que es datos limitados, y la clase C por opinión de expertos. Entonces, esta guía nos empieza también como a mostrar unos algoritmos en cuanto a la sospecha de pacientes que tengan una tromboembolia pulmonar aguda. Vemos entonces cómo aquellas personas en las cuales tenemos sospecha que tienen la tromboembolia por los signos, síntomas que están presentando, nos proponen clasificar esta sospecha de acuerdo pues, a diferentes escalas con respecto a la probabilidad del riesgo o la probabilidad de tener la patología, perdón. Entonces nos hablan de una probabilidad baja cuando es menos del 15%, una probabilidad intermedia cuando la probabilidad va del 15 al 50% y una probabilidad alta cuando supera pues el 50% de tener esta enfermedad. En aquellos que tienen una probabilidad baja, ellos nos recomiendan también que hagamos uso de esta escala, que es el PERC, que es una escala que es muy sensible como para descartar la patología. Si se cumplen todos los criterios del PERC, podemos entonces considerar que la persona no lo tiene, pero si se cumple, perdón, si no se cumple ninguno, y si se cumple por lo menos uno, ya no podemos descartar esta patología y habrá pues que realizar otros estudios. En aquellos que tienen probabilidad intermedia, muy similar pues, a lo que ya conocemos por medio de otras escalas también de riesgo, lo que se recomienda es hacer el dímero D. También nos dicen que debamos utilizar la estrategia o los criterios del GIRS, y ya que de acuerdo a los criterios del GIRS, recordemos pues aquí que ellos básicamente se van a basar en un valor absoluto del dímero D y no como ajustado a la edad. Es decir, si el valor del dímero D es menor de 1000, ellos dicen que se estaría excluyendo el diagnóstico. Si el dímero D está por encima de 1000, se debería confirmar con otros estudios, pero en aquellas personas en las cuales encontremos un dímero D pues, que sea más bajo y que cumpla otros criterios del GIRS, no se podría excluir, o si se excluye pues por lo del GIRS, si un dímero D muy bajo, también lo vamos a excluir pues finalmente. Y ya la imagen diagnóstica a elegir pues sería la que vamos a tener como a la mano, que sería una angiotomografía pues de lo que son las arterias pulmonares. En cuanto a otras ayudas diagnósticas diferentes a lo que es el angioTAC, vamos entonces a realizar o a tener a la mano también estudios por medio de ecocardiografía, y ellos, de acuerdo a los estudios por ecocardiografía,
vamos a definir si hay como signos ecocardiográficos que nos hagan sospechar de que de pronto puede haber algún compromiso o disfunción del ventrículo derecho. Dentro de esto, entonces, imágenes como un poco más básicas, como sería la dimensión del ventrículo derecho, en el cual vamos a ver si hay una dilatación o no del ventrículo derecho, de acuerdo pues a donde se mida, si es a nivel basal en una apical 4 cámaras, por ejemplo, que sea mayor de 42 milímetros, eso nos hablaría de un ventrículo derecho dilatado. También cuando vemos la relación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, si esa relación va a superar los 0,9, también nos hablaría de que hay una inversión como de eso, recordando que el ventrículo izquierdo es un poco más grande que el derecho. El movimiento pues, del ventrículo derecho longitudinal evaluado por medio del TAPSE, si es un TAPSE que es menor de 1,6 ya se considera anormal, y que encontremos algunos signos como indirectos por medio de la evaluación del Doppler de hipertensión pulmonar, como que un tiempo de aceleración pulmonar menor de 90 milisegundos y una velocidad de regurgitación tricuspida que también esté por encima de los 2,6 metros por segundo. Aquí hacer la aclaración de que vemos que el límite es un poco menor cuando ya empezamos a hablar algo de disfunción y cambia con respecto a lo que sería la probabilidad de hipertensión pulmonar, que recordemos que sería por encima de 2,8. Esta es una clasificación también nueva de esta guía, en la cual nos vamos a ir a clasificar al paciente con un TEP de acuerdo como a diferentes escenarios o estadios. Vamos a ver entonces estadios desde la A hasta la E, siendo aquellas personas que tienen una tromboembolia pulmonar que es asintomática y que es subclínica también, como por decirlo así. Es decir, aquí podemos clasificar a aquellas personas que llevamos a una imagen diagnóstica y que incidentalmente se encuentra que tiene una tromboembolia pulmonar, por ejemplo, una tomografía de tórax realizada por otra razón en la cual pues, se documente que tiene una tromboembolia pulmonar. Aquellos en estadio B son aquellos pacientes que están sintomáticos, pero que tienen unos scores de riesgo que van a ser bajos. Este B también la podemos como subdividir en un B1 y un B2. B1 son aquellos que tienen un compromiso a nivel subsegmentario, es decir, distal, y B2 es un poco más grave, es decir, aquellos que tienen un compromiso segmentario o incluso pues proximal de las ramas principales de la arteria pulmonar. En cuanto al estadio C, vamos entonces a encontrar aquellos pacientes que están sintomáticos, pero que ya de acuerdo a las diferentes escalas de riesgo vamos a tener que tienen unas alteraciones en esas escalas. Entonces podemos encontrar diferentes como alteraciones. Vemos, por ejemplo, entonces los que tienen una clasificación C1, en los cuales encontramos que están sintomáticos, tienen una elevación de la escala de riesgo, pero que vemos que no hay como signos bioquímicos o por imagen de compromiso de la función del ventrículo derecho. Aquellos en el estadio C2 vemos entonces que tienen una normalidad del ventrículo derecho y que también tienen anormalidades bioquímicas por medio de los biomarcadores. El estadio C3 vemos entonces que tienen anormalidades del ventrículo derecho y anormalidades bioquímicas por medio de los biomarcadores. Y hay como una adicional que es lo que es la R, que vemos que la R también va a estar como presente desde la C hasta la E, que esto de acuerdo si tiene un compromiso respiratorio. En el contexto de una persona con un estadio C, vamos entonces a aplicar que tiene un modificador respiratorio. Si encontramos que a nivel ambiente, pues una FIO de 21 tiene una saturación de oxígeno menor de 90 o una frecuencia respiratoria por encima de 30 o que requiera pues alguna necesidad pues, de oxígeno por cánula nasal. En cuanto al estadio D, son aquellos pacientes que tienen riesgo de ir a presentar un deterioro cardiopulmonar, pero que todavía no lo han hecho. En estos vamos entonces a encontrar aquellas personas que tengan una hipotensión que sea transitoria. Dentro de los criterios como para hablar de hipotensión, se definiría básicamente aquellas personas que tengan una presión arterial sistólica por menor de 90 milímetros de mercurio o una persona que sea hipertensa de base en la cual haya una caída con respecto a su presión basal de unos 40 milímetros de mercurio. En el D2 vamos a encontrar entonces aquellas personas que tienen un shock normotensivo, es decir, que tengan una presión arterial por encima de 90, pero que empecemos a encontrar que tienen algunos signos de hipoperfusión sistémica, que podemos encontrar pues, que tengan oliguria, incremento pues, en la creatinina, aumento en el lactato, o en aquellas personas en las cuales de pronto tienen una monitoría hemodinámica invasiva con un cáncer de la arteria pulmonar, en los cuales encontramos que tengan un índice cardíaco por debajo de 2,2 litros minuto por metro cuadrado. Y a esto le vamos a sumar el modificador respiratorio, y es que requieran una cánula nasal a más de 6 litros o que requieran una máscara de no reinhalación.
Y el estadio E, que es como el final o el más grave, son aquellas personas que ya tienen como tal una falla cardiopulmonar, son los de más alto riesgo. Entonces vamos a encontrar aquellas personas que tienen una hipotensión que sea persistente, que tengan síntomas o signos ya evidentes de un choque cardiogénico, aquellos que ya tienen un choque cardiogénico pero que se definen como refractarios, o aquellos que tienen una parada cardíaca como tal. Y el modificador respiratorio en este caso, entonces, son aquellas personas que tengan básicamente un SDRA grave. Listo. Entonces, en cuanto a las recomendaciones que nos empiezan a hacer en cuanto a cuáles serían como las escalas de riesgo que uno debería considerar usar, vemos que la escala de riesgo que se mantiene presente a comparación de lo que son las últimas guías de 2019, pero europeas, es que en aquellas personas que tengan una categoría A o B, uno debería usar las escalas de riesgo como son el GESTIA, el PESI, o el PESI simplificado como para definir el riesgo que tiene esta persona y de acuerdo a eso también como poder empezar a definir unos tratamientos. Las otras escalas que también empiezan a recomendar, vemos entonces que meten esta nueva que es el NEWS o el NEWS 2, muy utilizada pues en la época cuando estamos en la pandemia de COVID, que es una escala pues sencilla de usar, con lo cual nos podemos permitir clasificar a un paciente rápidamente para definir si tiene o no riesgo de ir a presentar complicaciones. Entonces, en esta tabla se muestran como las diferentes escalas que se presentan, cuáles serían como sus clasificaciones o cómo se puntuarían. Vemos entonces el PESI, que es una escala que es un poco más compleja. Vemos que podemos encontrar PESI desde clase 1 hasta clase 5, que serían los de más alto riesgo. El PESI modificado es más sencillo, tiene menos puntuaciones y básicamente vamos a clasificar a los pacientes como de bajo riesgo si no tienen ningún punto o si ya tiene por encima de un punto o uno, son pacientes que ya se querían de alto riesgo. El score de BOA, que también sería como una clasificación clínica y por imágenes, entonces en la cual ya empezamos a ver signos de disfunción ventricular, elevación de troponinas. Los criterios de GESTIA básicamente nos van a permitir como clasificar a aquellas personas que sería como seguro darles de alta tempranamente desde los servicios de urgencia. Y por ejemplo, esta es el NEWS, que era la que les venía diciendo que es como algo que ya es novedoso de estas nuevas guías. Aquellas personas que tengan un NEWS 2 por encima de 9 o de 9 puntos son aquellas personas que se caracterizan por ser de alto riesgo. Entonces, ¿de dónde es que empiezan a salir todas estas recomendaciones? Entonces, básicamente son de estudios observacionales o análisis post-hoc de otras escalas de riesgo. Por ejemplo, en este que es el estudio del GIRS, de cuál sale pues también como tal una de las clasificaciones o escalas que nos podríamos apoyar. Vemos entonces que aquí los autores lo que querían ver era cuál era como el comportamiento de diferentes escalas con respecto a predecir unos desenlaces adversos en personas que tienen tromboembolia pulmonar aguda. Que vemos aquí a mano izquierda, en eso que es lo que es la figura 3, vemos cómo hacen una comparación entre lo que es la escala del NEWS, el PESI y el PESI simplificado. Vemos entonces también como para definir cuál es como la gravedad de la embolia pulmonar en estas personas y necesidad como de admisión en una unidad de cuidado intensivo en los siguientes 7 días. Entonces vemos la roja, que es el NEWS, que es el mejor área bajo la curva tiene en comparación con las otras escalas del PESI y el PESI simplificado con respecto a esta predicción de ingreso a una unidad de cuidados intensivos en 7 días. Y en cuanto a mortalidad a 30 días, vemos que las escalas, ambas, lo que es el PESI y el NEWS, se comportan como similarmente, pero lo que es el PESI simplificado, que es esta gráfica azul, es la que menor área bajo la curva va a tener. También nos muestran datos, o no, las referencias nos muestran datos de otros estudios. Este básicamente es un estudio también observacional, pero realizado específicamente en población asiática, en la cual, de acuerdo a las puntuaciones del NEWS, se van a dar diferentes sensibilidades, especificidades y valores predictivos de áreas bajo la curva para definir cuáles serían como los riesgos de mortalidad a 30 días o mortalidad por cualquier causa en personas que tienen una embolia pulmonar aguda. Entonces vemos que a medida que aumentan los puntos de corte del NEWS, vamos entonces a encontrar que la sensibilidad va a bajar, pero que la especificidad va a ir aumentando, como es esperable pues, en cualquier tipo de prueba diagnóstica. También lo mismo vamos a ver con lo que es los likelihood ratio positivos y negativos, y vemos que el área bajo la curva que quizás tenga mejor discriminación
como para correlacionarse con esto, es el News de 9 puntos, que es el que nos recomienda, pues, en esta guía, como para clasificar a aquellas personas que tengan un alto riesgo de mortalidad. Cuando hablamos entonces con respecto a los datos ya específicamente, para hablar de mortalidad por cualquier causa, este era, bueno, aquí, qué pena, me repetí las imágenes. Este también es otro ensayo, otros metaanálisis que también trataban de evaluar como básicamente lo mismo, y es básicamente con los mismos scores de riesgo, las mismas calculadoras como para definir cuáles eran la mortalidad en estas personas. Entonces vemos en la gráfica de la izquierda cuáles las comparaciones que hacen con respecto al desenlace de mortalidad por cualquier causa a 30 días. Vemos entonces que aquellas personas que tienen o que son clasificadas con la escala del News y con respecto a la escala de PESI, la larga y no la modificada, tienen unos comportamientos que son similares, siendo aquí un poco mejor lo que es la escala del PESI. Y cuando vamos a ver también lo que es la mortalidad, pero relacionada como tal con el TEP, vemos también que las escalas son como muy similares. La del News tiene un área bajo la curva de 0.87 y la del PS tiene una área bajo la curva de 0.82. Y este otro, ya como este último estudio, que lo que quería comparar era 4 tipos de escalas como para predecir efectos, desenlaces adversos en personas que se presentaban con una embolia pulmonar. Entonces vemos que nos presenta en la escala de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2019, que recordemos que se clasifican los pacientes en un bajo riesgo, riesgo intermedio bajo, riesgo intermedio alto o alto riesgo. También lo que es el PESI es simplificado, y la escala de BOVA. Cuando vemos entonces y comparamos estas diferentes escalas, en cuanto a la predicción de mortalidad a 7 días, vemos que las áreas bajo la curva de todas ellas son muy similares, pero cuando vamos entonces a ver la mortalidad a 30 días, vemos como la que mejor tiene una correlación para predecir esto sería lo que es la escala de PESI, pues la larga. Vemos entonces aquí que es la que mejor rendimiento tiene, lo mismo también con lo que es la simplificada. Listo. En cuanto a ayudas diagnósticas, básicamente lo que uno querría también ver diferente pues al diagnóstico es como tratar de predecir qué pacientes pueden tener peor desenlaces con respecto a los hallazgos en las imágenes que hayamos a ver. Entonces, lo que se recomienda es que, o lo que se dice es que si usted por alguna imagen encuentra que la persona tiene signos de disfunción del ventrículo derecho, son pacientes que ya van a tener un mayor alto riesgo. Sin embargo, cuando se quiere tratar como de hacer una discriminación o diferenciar cuál de las dos imágenes que más se tiene a la mano, como sería el ecocardiograma o la angiotomografía, sí se recomienda el uso de lo que sería el ecocardiograma por encima de la tomografía, como para tratar de hacer una estratificación del riesgo, principalmente para la evaluación del ventrículo derecho. Y algo que ellos nos dicen que no tiene ningún beneficio, y es que nos confiamos de la carga de los trombos documentados por medio de una imagen pues angiográfica. Es decir, si encontramos una persona, por ejemplo, que tenga una trombosis sencilla de montar, pero que está completamente sintomática, esto pues muchas veces finalmente no sería como indicación para tomar decisiones con respecto a tratamientos un poco más avanzados en comparación con una tipo de evaluación que sería pues como lo común que uno quisiera evaluar. Entonces, en cuanto a las referencias que nos citan para darnos de estas recomendaciones, vemos entonces en este estudio que fue publicado en la revista pues, Europea de Cardiología, cómo ellos comparaban a aquellas personas que tenían unos scores de PESI y PESI simplificados que fueran de bajo riesgo. Es decir, un PESI simplificado de 0 y un PESI normal de menos de 83 puntos, que en los cuales se haya confirmado que tienen una tromboembolia pulmonar. Entonces, de acuerdo a la evidencia de que si tenían o no evidencia de disfunción del ventrículo derecho por medio de una angioTAC, en comparación con cuando no se tenía pues evidencia de esta disfunción, aquellas que tenían una disfunción evidenciada en la angiotomografía, vemos que tenían un mayor riesgo de mortalidad a corto plazo con un OR de 2.03. También en aquellas personas que tenían una evidencia ecocardiográfica de disfunción del ventrículo derecho también se correlacionaba con unos peores desenlaces, vemos un OR de 5.86 y ya valores de laboratorio que nos indican disfunción del ventrículo derecho como son los péptidos natriuréticos elevados y las troponinas elevadas, como también se correlacionaba con peores desenlaces. Si la persona no tenía ninguna de estas hallazgos, es decir, no tenía evidencia
por tomografía o ecocardiografía y unos péptidos y troponina negativos, se consideran que son pacientes de muy bajo riesgo de ir a presentar unos desenlaces adversos durante el seguimiento. Y en otro estudio también lo que querían evaluar era cuando se iban a comparar cuáles hallazgos por tomografía se correlacionaban con disfunción del ventrículo derecho cuando se comparaban con el ecocardiograma. Básicamente lo que encontramos es que lo que es la desviación septal, la evidencia de reflujo de medio contraste a las venas hepáticas o la vena cava y una relación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo que fuera por encima de 0.9 eran los que mejor se correlacionaban cuando se comparaban con el ecocardiograma para predecir o determinar si la persona tenía un signo ya de disfunción del ventrículo derecho. Listo. En cuanto a otras, entonces, recomendaciones también como para seguir, es en aquellas personas que uno considere de pronto dar un tratamiento ambulatorio o cuáles deberían considerarse ser hospitalizadas o para dar el tratamiento y hacer como una adecuada evaluación. Entonces ellos nos dicen que en aquellas personas que tienen un diagnóstico de una embolia pulmonar aguda, ya sea que están hospitalizados o por el servicio de urgencias, uno debería tratar pues como de utilizar unas escalas de riesgo para tratar de ayudarse a predecir cuáles de esas personas van a tener un mejor desenlace si se dan de alta de manera temprana. Y sobre todo en aquellas personas que tengan unas categorías de esta nueva que sean de A y B, es decir, personas que sean asintomáticas o sintomáticas, pero con unas escalas de riesgo que sean bajas, que uno les podría considerar dar de alta de servicio de urgencias seguro. Ellos aquí también hacen como la aclaración, y pues no lo anote acá, y es que esto de dar de alta desde el servicio de urgencias rápidamente solo se aplicaría para aquellas personas en las cuales usted les puede asegurar que salgan anticoagulados y que vayan a continuar pues anticoagulados ambulatoriamente y en los cuales usted tenga la oportunidad pues de hacerles como un seguimiento clínico en la siguiente semana para determinar que no hayan pues tenido alguna progresión de su condición. Si esas condiciones se cumplen, se puede dar pues como de alta seguramente a las personas. Entonces, ¿de dónde empiezan a salir como todas estas recomendaciones? Entonces vemos ese ensayo clínico aleatorizado que se llama el HOME-PEN, básicamente en el que querían evaluar a aquellas personas que se presentaban en un servicio de urgencias que tenían una tromboembolia pulmonar aguda que era confirmada, pero que tenían unas escalas de riesgo que predecían pues que eran de bajo riesgo, sobre todo cuando se utilizaban los scores de Gestia y el score del PESI simplificado. Vemos entonces básicamente que cuando se utilizaba el score de Gestia, en comparación con el PESI, los rendimientos en cuanto a la seguridad de dar un tratamiento ambulatorio tempranamente se comparaban, pues eran comparables. Vemos entonces cómo los riesgos de ir a presentar eventos adversos cuando se calificaban con el score de Gestia era de 3.9%, cuando se calificaba con el PESI modificado era de 3.4%, comparándose pues como así sus resultados. Y en cuanto a los desenlaces que se iban a evaluar con ese estudio, vemos entonces cómo clasificaban de los desenlaces dependiendo si se daban en 14 días, 30 días o 90 días. Vemos entonces que a 14 días los desenlaces que iban a ser evaluados como desenlaces de seguridad, que eran básicamente sangrado mayor, o desenlaces trombóticos o de mortalidad como recurrencia de un evento trombólico, mortalidad por cualquier causa, vemos que cuando se comparan los dos scores, el de GESI y el score del PESI modificado, no encontramos pues como unas diferencias segmentos significativas como para el uso de uno u otro. Entonces básicamente ellos dicen que se podría considerar el uso de cualquiera de las dos escalas para definir una alta temprana a las personas desde el servicio de urgencias. Y en este metaanálisis de Cochrane también lo que se evaluaba eran aquellas personas que se daban de alta tempranamente, cuáles eran como sus desenlaces a largo plazo y a mediano plazo, pues cuando se van de alta desde el servicio de urgencias. Entonces vemos que en desenlaces a largo plazo y a corto plazo, como lo es la mortalidad, vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas, tampoco hay diferencias estadísticamente significativas cuando estamos hablando de desenlaces de sangrado menor y de sangrado mayor, ni tampoco cuando hablamos pues, de desenlaces de una recurrencia de una tromboembolia pulmonar en aquellas personas que son de bajo riesgo y que se dan de alta tempranamente. Estos también son datos entonces de metaanálisis de pacientes individuales
en los cuales también como que querían evaluar qué pasaba con estas personas que se les daba de alta tempranamente desde el servicio de urgencias. Entonces, básicamente, cuando vemos desenlaces de mortalidad por cualquier causa y evaluados a 30, a 14 días y a 30 días, vemos que no hay diferencias en esta mortalidad en aquellas personas que se dan de alta desde el servicio de urgencias en las primeras 24 horas. Es decir, sería una estrategia pues, que sería segura en aquellas personas que son de bajo riesgo. Cuando vamos a ver recurrencia de los eventos tromboembólicos, vemos que tampoco hay diferencias. En cuanto a desenlaces de sangrado mayor, vemos que tampoco es que vayan a sangrar más, sino los evaluamos de manera intrahospitalaria luego del inicio de la anticoagulación, pero cuando se empiezan a evaluar como unos desenlaces combinados, aquí ya estos desenlaces combinados vemos que ya no tienen como unos resultados pues estadísticamente significativos. Vemos entonces aquí cuando se tratan de hacer como unas comparaciones de acuerdo a diferentes subgrupos, vemos entonces básicamente que aquellas personas que quizá tenían unos peores desenlaces, sobre todo cuando vamos a ver el desenlace combinado de mortalidad, tromboembolia recurrente, vemos que aquellas personas que tienen cáncer son personas que mayor tenían como riesgo de ir a presentar estos desenlaces a diferencia de todos los otros subgrupos que se están evaluando. Otra de las cosas novedosas de esta guía y es que con respecto a lo que son estas nuevas clasificaciones que ellos nos dan, también nos dan como unas pautas en cuanto al tratamiento y seguimiento de estas personas. Entonces vemos cómo aquellas personas que tienen una categoría A y B son personas que ya dijimos que se consideran que son de bajo riesgo y que el tratamiento con unos anticoagulantes orales directos se consideran pues seguros en estas personas. Vemos entonces que la evaluación entonces con las diferentes escalas de riesgo nos ayudarían también entonces como para definir si la persona se le podría dar de alta o no tempranamente para continuar el tratamiento ambulatorio. Ya cuando la persona tiene esta sintomática y tiene unas escalas entonces ya de alto riesgo, ya se consideran entonces personas que no son de bajo riesgo y en las cuales ya deberíamos considerar entonces otras intervenciones terapéuticas. Entonces nos dicen que considerar el uso de las heparinas de bajo peso molecular por encima de la heparina no fraccionada en aquellas personas que están estables hemodinámicamente y que vamos pues a tratar de manera intrahospitalaria, que hagamos entonces medición de otros paraclínicos para determinar si hay o no compromiso ventricular y esto básicamente nos clasificaría si la persona está en una clasificación C o D. Recordando pues nuevamente si tienen compromiso del ventrículo derecho, si ya empiezan a tener signos de hipoperfusión. Y también nos empiezan a decir que es muy importante en estas personas que tienen una categoría desde la C, tomar decisiones conjuntamente con el equipo multidisciplinario del PERT. Ya voy a hablar pues como más adelante con respecto a lo de este equipo multidisciplinario del PERT. En personas que ya tienen un muy alto riesgo, ya deben ser personas que deben ser consideradas para tener unas estrategias de pronto un poco más avanzadas. Son personas que tienen indicación de estar ingresadas en el servicio de cuidados intensivos y nuevamente pues un equipo multidisciplinario. Entonces, lo que les ha mencionado con respecto al PER, vemos que es una clase de recomendación 1 con una evidencia B, y es que aquellas personas que tengan las categorías C o E, estas personas deben ser evaluadas de manera multidisciplinaria y esto para mejorar pues como tal el tratamiento de estas personas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de que se ofrezca un programa de PERT? Básicamente que se mejore como lo que es la certificación del riesgo, que se definan qué pacientes básicamente son los que se podrían de pronto beneficiar de terapias avanzadas, es decir, de pronto de trombolisis, terapias guiadas por catéter o personas que requieran manejos quirúrgicos y también como tal de hacer un adecuado seguimiento a largo plazo en estas personas y también de manera obviamente intrahospitalaria, teniendo en cuenta que esas personas tienen alto riesgo pues, de descompensarse. Por eso también es que se habla como tal de un periodo de ventana como de 14 días, como para definir si una persona se podría beneficiar de alguna de estas terapias como avanzadas, porque durante su seguimiento la persona puede tanto empeorar, es decir, pasar de una clase D a una E, o pasar de una clase D a una C, incluso una B, e ir mejorando. Entonces, también, ¿qué recomiendan de qué personas o qué grupo debería, pues, de qué especialidades deberían ser como parte de este grupo de PERT?
Vemos entonces que hay una amplia gama como de especialidades que se recomendarían. Vemos entonces que podemos encontrar tanto especialistas en medicina vascular, especialistas en cardiología, tanto intervencionistas como por imágenes y en cardiología clínica, también pacientes, especialistas en cirugía cardíaca, sobre todo pues aquellos que se consideren llevar a intervenciones quirúrgicas como sería una trombectomía mecánica, abierta, perdón, especialistas en hematología, sobre todo cuando queramos tener como la posibilidad de definir si requieren o no estudios adicionales en búsqueda de pronto de alguna trombofilia. El personal de enfermería también es muy importante como para la orientación a largo plazo y durante el seguimiento pues también intrahospitalario de estas personas, entre todas pues las especialidades que vemos acá, pues como ya mencioné que son varias. En cuanto a las recomendaciones como tal de tratamiento, entonces vamos a dar entonces recomendaciones con respecto a lo que sería la anticoagulación. Entonces, la anticoagulación básicamente va a ser el pilar o el estándar para el tratamiento de toda persona que tenga una tromboembolia pulmonar y de acuerdo también como a las clasificaciones que ya le hemos dado, vamos a definir si el tratamiento inicial va a ser con anticoagulantes orales o si va a ser con tratamientos parenterales. Entonces, nuevamente ya les digo que los pacientes de bajo riesgo se pueden anticoagular con anticoagulantes orales directos. Aquí no se hace como que alguna preferencia con respecto a cuál anticoagulante oral directo dar, cualquiera tiene como los mismos niveles de recomendación, pero sí se recomiendan en cuanto a anticoagulantes orales que sean directos por encima de los antagonistas de la vitamina K. Nuevamente recordar entonces que aquellas personas que ya tienen categorías por encima de la B, ya son personas que deberían considerar una terapia anticoagulante parenteral y que en estos la terapia anticoagulante parenteral preferida sean las heparinas de doble molecular por encima pues, de lo que serían las heparinas no fraccionadas. En aquellas personas que se consideren llevar ya terapias más específicas o más avanzadas, como son la fibrinolisis guiada por catéter o alguna trombectomía mecánica, en cuanto al anticoagulante parenteral, dicen que se puede utilizar el anticoagulante heparinas de doble molecular o heparinas no fraccionadas como para el tratamiento pues, y evitar recurrencias de la tromboembolia pulmonar en estas personas. En cuanto a las terapias avanzadas que les he mencionado pues, durante la charla, durante estas terapias avanzadas vamos entonces a determinar si la persona requiere una terapia fibrinolítica, si van a requerir terapias basadas en catéter, que vamos a encontrar fibrinolisis guiada por catéter o trombectomías mecánicas percutáneas, o incluso aquellas personas que ya van a requerir, pues, como tal, un manejo quirúrgico por medio, pues, de una trombectomía abierta. Entonces, que lo que dicen, que aquellas personas que ya tienen un mayor riesgo, es decir, personas con las categorías C3, hasta de muy alto riesgo, como la categoría E2, se podría considerar, sobre todo en aquellos en los cuales evidenciamos que tiene un trombo en tránsito en el ventrículo derecho, ofrecer estas terapias avanzadas por encima de lo que sería pues como tal la anticoagulación. También se dice que en aquellas personas que tengan categorías de C2 a D2 que no tengan contraindicación se podría considerar, pero vemos que es una recomendación que es 2B, es decir, básicamente es más que no que sí la podríamos considerar como tal. En cuanto a recomendaciones entonces de fibrinolisis sistémica, vemos entonces que las que tienen como mejor recomendaciones para la fibrinolisis sistémica son aquellas personas que tienen muy alto riesgo, es decir, categorías que están en pacientes que ya se encuentran en un choque cardiogénico, en una falla ventilatoria o que han hecho pues, alguna parada cardíaca, son los que se deberían considerar llevar a la fibrinolisis sistémica. Ya cualquier otra persona que también se encuentre grave, pero que no esté pues, en un choque como tal, la recomendación pierde fuerza. Vemos que son recomendaciones 2B con el respecto a si vamos a llevarlas o no a la fibrinolisis sistémica. Entonces, estas recomendaciones salen de la evidencia, pues que mucho yo creo que ya conocemos. Este estudio publicado en el New England en el 2014, que es el PEITO, que lo que comparaban era la fibrinolisis sistémica en pacientes con riesgo intermedio de embolia pulmonar, y aquí ellos lo que utilizaban era la terapia pues, fibrinolítica de tenecteplase en comparación, pues tenecteplase más anticoagulación en comparación con anticoagulación. Vemos entonces que en cuanto a características basales de las personas, vemos en cuanto a su estado clínico, eran personas que no estaban hipotensas, por eso se clasificaban como un riesgo intermedio. Vemos que la presión arterial promedio era de 130 milímetros por mercurio, no eran personas que tenían pues como tal un estrés respiratorio, entonces nuevamente ratificando que si eran verdaderamente personas de un riesgo intermedio. Entonces vemos que aquellas personas
en cuanto a los métodos diagnósticos en los cuales se utilizaron en este estudio, vemos entonces que utilizaron tanto imágenes como son la inotomografía de arterias coronarias, también otras imágenes de perfusión como la gamma de ventilación perfusión, ecocardiografía y otros estudios que me hablaban como tal de si había un compromiso del ventrículo derecho. Vemos en cuanto al uso de troponinas y los péptidos, vemos entonces que las personas tenían troponinas elevadas en la gran mayoría de estas personas. En cuanto entonces ya a los desenlaces que iban a evaluar, vemos entonces que el desenlace primario, que era un compuesto de muerte por cualquier causa o descompensación hemodinámica, se favoreció, pues fue positivo a favorecer la terapia con tenecteplase. Vemos que el OR era de 0.44 con un intervalo de confianza que no supera la unidad. Pero este desenlace compuesto era básicamente favorecido por la descompensación hemodinámica. Cuando íbamos a hablar del desenlace individual de muerte por cualquier causa, vemos que era un OR que no era estadísticamente significativo. Cuando vamos a ver otros desenlaces secundarios como necesidad de ventilación mecánica o necesidad de otras terapias también avanzadas, tampoco como que hubo una diferencia importante, pero algo que sí fue importante y que es importante también resaltar es que aquellas personas que fueron llevadas a la terapia friolítica con tenecteplase, si tenían unas mayores tasas de sangrado, tanto menor como sangrado mayor. Vemos en cuanto al sangrado mayor, tasas tan altas como ORs, perdón, tan altos como de 5.55. En cuanto a sangrado menor, vemos que hasta de 12 veces mayor en comparación con las personas pues, que fueron tratadas únicamente con el anticoagulante. Estos son resultados de metaanálisis que básicamente se incluían tanto en ensayos clínicos aleatorizados como ensayos observacionales, que eran en su gran mayoría observacionales. Vemos cuáles eran las diferentes intervenciones que se comparaban en cuanto a las estrategias firinolíticas viejas, antiguas, como los estreptoquinadas, uroquinadas, hasta estrategias firinolíticas ya actuales, como son la terapia con RTPA, por ejemplo. Vemos entonces en cuanto a los desenlaces que se iba a evaluar en esto con respecto a la mortalidad en pacientes con tromboembolia mecánica, tromboembolia pulmonar, perdón, el desenlace crudo, pues, o como tal, el general, vemos que favorecía como tal la terapia fibrinolítica en comparación con la terapia anticoagulante cuando se evaluaban, pues, como todos estos resultados. Vemos que que los resultados no eran como tan heterogéneos, un cuadrado de 15%. Cuando hablamos entonces como tal ya de mortalidad en aquellas personas que tenían este riesgo intermedio, también lo que encontramos es que no había, la terapia con los fibrinolíticos sí se favorecía con respecto a la terapia anticoagulante, pero cuando vamos a ver en cuanto a los desenlaces ya de seguridad, vemos cómo cuando hablamos de desenlace de mortalidad por cualquier causa, sí pareciera que fuera menor en el grupo de la terapia fibrinolítica con un NT de 59, pero cuando vemos sangrados mayores, vemos obviamente que también la terapia fibrinolítica tuvo mucho más sangrados, fue un desenlace que fue estadísticamente significativo, vimos que era un NT muy bajito, un NNH, perdón, bajito, de 18, es decir, un NNH mucho menor que el NNT, que el beneficio que le íbamos a ofrecer con la terapia fibrinolítica a este grupo pues, de personas con un test de riesgo intermedio. En cuanto a las recomendaciones de a qué personas llevar a terapias basadas con catéter, vemos entonces esta primera recomendación que es con respecto a la trombolisis guiada por catéter, que en aquellas personas que también estén inestables se debería considerar esta terapia pues sumando la terapia con la anticoagulación para prevenir mortalidad y que la persona pues se vaya a descompensar. Vemos que ya las otras recomendaciones en personas que no son del grupo E empiezan a perder también como fuerza de recomendación y definitivamente en aquellas personas que no tienen un alto riesgo son intervenciones que no se consideran benéficas, incluso pueden ser más deleterias para estas personas. Entonces, estos resultados empiezan a salir de ensayos clínicos, como es, por ejemplo, este del Seattle 2 publicado en la revista del JACC en el año 2015, donde en personas que tenían una tromboembolia pulmonar aguda confirmada por medio de una tomografía, personas que tuvieran síntomas menores a 14 días y que tuvieran evidencia tomográfica de una tromboembolia pulmonar masiva o submasiva, recordando pues las clasificaciones viejas del TEP,
y en los cuales veíamos que por medio de la tomografía tenían ya signos de disfunción ventricular derecha dados por una relación del ventrículo derecho con respecto al ventrículo izquierdo por encima de 0.9, como aquellas personas a las cuales se les llevó a la terapia guiada de trombolisis guiada por catéter, ya sea por un dispositivo o dos dispositivos. Lo que varía entre uno o dos dispositivos era como la duración del tratamiento. Si era un dispositivo, la duración del tratamiento iba a ser a una velocidad de 1 miligramo hora durante 24 horas, pero si era con dos dispositivos, se iba a reducir a la mitad, pero a la misma velocidad de infusión, para que en ambos grupos la duración, la dosis total de este protocolo como ultralento de trombolisis fuera de 24 miligramos en total. Y los desenlaces que se iban a evaluar, vemos entonces que eran básicamente desenlaces que eran subrogados, como en una imagen de control a las 48 horas, que ya se viera que este compromiso del ventrículo derecho no estaba presente, también una disminución en cuanto a lo que era la presión sistólica de la arteria pulmonar, y una evidencia tomográfica de que haya una mejoría en la obstrucción de la arteria pulmonar que estaba inicialmente comprometida. Otro metaanálisis que vemos que incluyó 3 estudios observacionales y apenas 2 ensayos clínicos aleatorizados. Dentro de esos ensayos clínicos aleatorizados se incluye este que es el Canary. Vemos que fue una muestra muy pequeña y que por temas pues, de pandemia fue un estudio que fue detenido prematuramente, pues incluyeron pues como sus resultados parciales. Vemos entonces que cuando se comparaban la estrategia de trombolisis guiada por catéter en personas ya de alto riesgo, vemos cómo en cuanto al desenlace de mortalidad intrahospitalaria se favorece en términos generales el uso de la trombolisis guiada por catéter en comparación de personas que no tenían pues, la terapia solamente con anticoagulación. En cuanto a mortalidad a 30 días, a 90 días y a un año, vemos que estas personas tenían unos resultados que favorecían como tal la terapia guiada por catéter. En cuanto a desenlaces de seguridad, como si sangraban o no sangraban más, vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas cuando se compara el sangrado mayor en comparación con la anticoagulación únicamente, y en cuanto al sangrado menor, vemos que tampoco hay unas diferencias que como tal estadísticamente significativas. Vemos acá este intervalo de confianza que nos iba pasando la unidad. Otras recomendaciones que también es importante entonces como resaltar, y es cómo hacer el seguimiento en estas personas que ya tenemos que tienen una tromboembolia pulmonar. Entonces, si aquellas personas que se les da de alta tempranamente, ojalá se les pueda como asegurar un seguimiento a la semana, como para ver si está siendo adherente a la terapia, cómo van los síntomas y que no esté presentando eventos adversos, principalmente de sangrado. También durante a los siguientes 3 meses se debería considerar seguir a estas pacientes, sobre todo para definir si vamos a continuar con la terapia, ya que recordemos pues como el estándar de tratamiento puede ir desde 3 hasta 6 meses, y esto de acuerdo también como a otras características que encontremos en las personas. También en aquellas personas que persistan sintomáticas luego de 3 meses de la terapia, uno debería empezar a considerar que ya la persona tiene una condición adicional, que sería una enfermedad pulmonar trombembólica crónica o hipertensión pulmonar trombembólica crónica, y se debería pues considerar estudios para esto. En cuanto a definir la necesidad de dar como tal una terapia acortada, es decir, de 3 a 6 meses, o ya una terapia extendida, es muy importante también ir a evaluar cuáles son como los factores adicionales que pueda tener esta persona, si son factores de bajo riesgo, riesgo intermedio, o factores perpetuadores que como tal antes se conocían como para definir una persona, definir si tenía un TEP provocado o no provocado, ya que si esta persona tiene unos factores que son de bajo riesgo para el TEP, uno debería considerar que estas personas deberían tener una anticoagulación indefinida, por que ese factor desencadenante no se correlaciona tanto con que haya presentado el evento. Entonces, dentro de los factores modificadores mayores y que son reversibles, por ejemplo, en aquellas personas que han recibido pues anestesia o cirugía general durante 30 minutos o más, es decir, personas que estuvieran inmóviles durante ese tiempo, probablemente aquellas personas con una hospitalización prolongada y quietos por más de 72 horas, mujeres que hayan sido llevadas a una cesárea, o aquellas personas que hayan tenido una fractura de miembros inferiores, se consideran factores mayores reversibles, en los cuales si presenta esto, se podría considerar que la embolia o el evento trombólico es secundario pues a esto. Hay otros factores que son menores y que son también reversibles, como anestesia menores de 30 minutos, inmovilidades o enfermedades
que les hayan durado hospitalizaciones menores de 72 horas, aquellas personas que hayan tenido un trauma con una movilidad reducida, pero no completamente, pues que hayan estado completamente quietos por más de 72 horas, o aquellas personas que tienen, por ejemplo, factores persistentes que independientemente de esto, tienen un riesgo como tal. Entonces, personas con un cáncer activo, recordemos pues que hay diferentes cánceres que se asocian con mayor riesgo de ir a presentar eventos tromboembólicos, aquellas personas con eh, enfermedades inflamatorias intestinales como son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, y las enfermedades autoinmunes se consideran como unos factores de riesgo que son persistentes. Entonces debemos hacer como la clasificación y definir cuáles de esos factores de riesgo tiene nuestro paciente para definir si se considera dar una terapia extendida o si únicamente la terapia durante 3 a 6 meses es suficiente. Algo a recalcar y es que también nos empiezan a mostrar cuáles son aquellos síndromes clínicos post tromboembolia pulmonar. Entonces podemos encontrar aquellas personas que persistan sintomáticas, pero en las cuales no encontremos que tengan estas otras condiciones, como que tengan enfermedad pulmonar tromboembólica crónica, una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, o en aquellos que tengan unas obstrucciones residuales vasculares que sean persistentes. Si en estas personas pues, que vemos que tienen todavía síntomas, el algoritmo diagnóstico que ellos nos proponen es que si llevamos ya de 3 meses o más de síntomas luego del tratamiento, se debería entonces considerar de pronto unas imágenes no invasivas, como por ejemplo una angiotomografía para descartar que la persona no vaya a tener una enfermedad tromboembólica crónica. Si estas angiotomografías o imágenes, por ejemplo, de medicina nuclear, son negativas, podemos estar seguros de que la persona no va a tener la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica. También realizar evaluación por medio de ecocardiograma transtorácico, ya que con esto vamos a poder clasificar lo que es la probabilidad de la hipertensión pulmonar en probabilidad baja, intermedia o alta. De acuerdo a eso, definir si vamos o no a continuar estudios. Entonces, una persona que no tiene unos signos indirectos por medio de ecocardiograma de una hipertensión pulmonar son personas que en las cuales podríamos excluir que vayan a tener un TEP crónico como tal. Ya en aquellas personas en las cuales vemos que tienen anormalidades en las imágenes, vamos a hacer estudios para entonces a determinar si verdaderamente tienen un síndrome de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, ya que de acuerdo a eso vamos a definir los tratamientos adicionales que se le van a dar a estas personas. Y entonces, para finalizar, dar entonces unas conclusiones, y es que esta nueva clasificación de esta guía americana es importante recalcar que nos dan una amplia clasificación de las personas, tanto de personas de bajo riesgo como son las personas de muy alto riesgo, como es la E, y recordar pues como cada uno de sus modificadores respiratorios. Recordar las terapias de reperfusión avanzadas, si bien no son recomendaciones uno, pero si en aquellas personas que tienen una clasificación de esta nueva guía, son terapias que habría que considerarlas como útiles, y una recomendación un poco menor en aquellas que tienen ya una clasificación D. También enfatizar que aquellos que tienen una categoría C, es decir, pacientes que tienen unos síntomas, pero que los cuales vemos que tienen unos biomarcadores o evidencia pues ya imaginológica de compromiso del ventrículo derecho, también hay que considerar de pronto otras terapias. Sin embargo, en ellos, como las terapias avanzadas, pueden no estar como muy bien definidas. El grupo PER, también muy importante reconocer pues que el tratamiento de una persona con un TEP ya de alto riesgo no es responsabilidad de una sola persona, sino que se debería hacer una evaluación multidisciplinaria para ofrecer los mejores desenlaces a estas personas, y el seguimiento muy importante como para definir a aquellas personas que van a quedar con alguno de estos síndromes por post-TEP. Eso era todo lo que les traía para el día de hoy. Quedo entonces atento a sus preguntas y comentarios. David, adelante. Nico, ¿qué más? Muchas gracias por la charla, estuvo muy chévere. No, yo simplemente quería hacer un comentario, y es que, pues bueno, cuando estamos hablando de la parte del PES y con los estudios que nos mostraste, realmente uno queda hasta un poco triste pues con esas áreas bajo la curva de esa capacidad de discriminación, pues que apenas va por los lados del punto 6 en 2 de los 3 estudios que nos mostraste. El otro sí mostraba unas capacidades mejores, como de punto 8. Y conforme pues a esa idea, quería resaltar pues que hay un estudio de la Javeriana de Bogotá,
en donde se hizo una validación pues allá en uno de sus centros del PESI, y tuvo una capacidad de un área bajo la curva pues de 0,78, pues digamos, lo resalto porque con eso podemos, digamos, considerar que es un poco más aceptable o estar un poco más tranquilos con el uso de este puntaje, ¿cierto? Entonces eso era como lo que quería mencionar, porque pues con eso de punto 6 y eso siempre queda uno como realmente hasta qué punto puede ser útil la herramienta, pero en nuestro medio 0,78 es más o menos como la estimación de la capacidad de la escala. Narváez. Nico, gracias por la presentación. Eh, Tengo como varios comentarios para discutir y una pregunta. Si puedo preguntar primero, y es que ellos en esta guía son un poco más abiertos con la recomendación de trombolisis sistémica y per se pues con las otras terapias líticas, y algo que ellos insisten ahí es en pues que si el riesgo de sangrado a su criterio es bajo, pero no vi que dijeran como guíese con esta manera o utilice alguna estrategia para hacerlo, sino que lo dejan muy a discreción. Entonces no sé si de pronto encontraste algo que especificaran cuáles eran esos pacientes donde uno diría como el riesgo es un poco más alto. Lo, lo otro es que vi que sacaron, pues no recomendaron la estrategia PIGED, que es la estrategia de guiar el punto, pues la interpretación del dímero D con base en la probabilidad clínica a partir de la escala, que me pareció curioso pues que solamente se quedaran con el esquema years y los valores de dímero D ajustados según pues esa probabilidad. No sé pues como por qué no lo habrán tenido en cuenta cuando se comparó el GIRS contra el PIGED y realmente las dos estrategias eran igual de buenas. Hay unos puntos que me parecen destacables, y es que uno ve que en las unidades muchas veces los pacientes que están pues en el estadio de esta guía todos van con heparina no fraccionada, pero acá nos dan pues la alternativa con heparina, sí, con heparina no fraccionada, y que aquí nos dan la opción de la heparina de bajo peso molecular, y que la justifican que incluso les iba mejor. Entonces es un cambio como a destacar, e incluso en la parte de los inotrópicos ponen como primera elección la dobutamina, que uno incluso ve en algunos centros que prefieren otro tipo de inotrópicos, específicamente la milrinona por ese efecto vasodilatador, pero que las guías recomiendan es dobutamina, pero que al menos no hay diferencia sobre uno u otro inotrópico. También me pareció novedoso que sugirieran el uso de vasodilatadores pulmonares, que es algo que no tenemos muy presente, y que pues recalca la importancia de monitorizar a estos pacientes para usted definir qué pacientes no solamente pues están desacoplados y que uno los podría optimizar con estrategias para disminuir la poscarga, y al mismo tiempo hacer una recomendación que me parece también interesante, el reto de líquidos cuidadoso en esos pacientes, que daban esa recomendación como hasta 500 y evaluar. Pero lo llamativo es que a pesar de que hay muchas estrategias de soporte invasivo específicas, no hay como una recomendación de que esos pacientes deberían estar monitorizados con un catéter de arteria pulmonar, que sería pues como lo ideal para poder titular todas estas estrategias. Entonces esos eran los puntos dalos que quería tratar, pues como lo de esa estratificación por el riesgo, lo de la libertad que tienen con esas terapias trombolíticas, eh, lo de esa parte del soporte, bueno, y lo de las terapias trombolíticas. eh, lo que quería mencionar es que ellos se basan en el deterioro hemodinámico, pero no sé hasta qué punto, con base en el solo deterioro hemodinámico, pues pudiéramos ser tan laxos con una terapia que el NNT para sangrado es mayor que el beneficio del deterioro hemodinámico. Entonces quería escuchar su opinión. Y lo de la heparina no fraccionada, pues no sé si lo dije al revés, es que la heparina de bajo peso molecular le iba mejor que la heparina
no fraccionada. Bueno, y la última que también quería comentar era que dejan esa zona gris de que cómo vamos a vigilar a los pacientes que no están en estadios de alto riesgo, ni en los de bajo riesgo se puede hacer un seguimiento al ambulatorio. Pues alto riesgo en unidades de alta dependencia, por esos pacientes que están en esa zona gris, pues no sé si dieron una recomendación de por cuánto tiempo los vamos a vigilar hospitalizados, cuándo es seguro darles de alta. Entonces esos eran como los comentarios que tenía a darlos. Muchas gracias. Alejo, con respecto a lo que vos decís de la certificación como el riesgo de sangrado, sí lo ponen ahí como muy liberal y no como tal unas recomendaciones o bases en esta escala para definir quiénes les pueden tener o no mayor riesgo de sangrado. Lo de que es muy liberal la terapia fibrinolítica, yo también creo pues que puede ser muy liberal, pero sobre todo en aquellos que digamos que son de los de riesgo que son aquellas personas que tienen riesgo de descompensación hemodinámica, pero que todavía no están en un choque o como tal. Y vemos pues, que son recomendaciones clase 2B. Si lo que decides es obviamente totalmente cierto que el NH es mucho menor que el NNT en este subgrupo de pacientes, pero sí también es muy frustrante que uno no cuenta con una evidencia como de alta calidad para poder tomar estas decisiones. La gran mayoría de los estudios de estos metaanálisis son puros estudios observacionales de cohortes, los ensayos clínicos aleatorizados, los que han salido, ninguno han tratado de evaluar desenlaces duros clínicos de mortalidad. Incluso hace poco salió en Circulation uno que también evaluaba la trombectomía mecánica con respecto a las anticoagulaciones de desenlace primario, era cuál era el cambio de la relación del ventrículo derecho con respecto al ventrículo izquierdo a las 48 horas y no sabemos pues si a las personas les va mejor clínicamente o no. Entonces, todos estos ensayos clínicos son puros desenlaces que son subrogados. ¿Qué fue lo último que dijiste? Que me olvidó. Lo del cuidado de los pacientes que están en esa zona, que no son ni A ni B, ni D ni E, sino que están pues en esa zona C1 o C2, que pues uno hasta cuánto tiempo los debería vigilar en el hospital y cuándo sería seguro darles de alta. Bueno, ellos también en una de las partes, sino que por cuestiones de tiempo no lo mostré, sí dan recomendaciones como en qué área debería usted considerar el de vigilancia de estas personas de hospitalización, una unidad pues como intermedia o una unidad de cuidado intensivo. En cuanto a tiempos, si no dicen nada pues de tiempos, si una semana o hasta cuándo, eso sí no lo mencionan, Alejo. Por aquí el doctor Edison también va a hacer un comentario. Buenos días, Nicolás, felicitaciones, estuvo muy buena la presentación, muy completa, muy buena revisión de la evidencia. Tengo un comentario y dos preguntas. El comentario es que me gustó mucho eso de que se recalque que no hay que angustiarse tanto por la imagen. Yo creo que es algo que vivimos a diario, que el paciente está bien, pero la tomografía está horrible y entonces todo el mundo quiere ir a hacerle trombolisis porque creemos que es lo que hay que hacer y hay mucha ansiedad en el manejo de estos pacientes y es recalcar la parte clínica. Mis dos preguntas son, uno, ¿cuál es tu opinión respecto al uso práctico de esa clasificación? Y dos, muy relacionado con lo que decía Alejandro de la trombolisis, de que el riesgo de sangrado es más alto que el NNT de la terapia, si en alguna parte viste algún efecto clínico neto, pues entendiendo que, como dice el juramento hipocrático, lo primero es no hacer daño, y eso de la mano de lo de la imagen, de calmar esa ansiedad porque hay que trombolizar a la gente. Gracias. Bueno, entonces con respecto a la clasificación, si uno la va a ver, pues sí puede ser una clasificación que es como difícil de interpretar. Vemos entonces que son 5 ítems, cada uno de ellos tiene otras subclasificaciones de acuerdo pues, a cosas como muy puntuales, eso de que si le va a poner o no la parte respiratoria, si tiene o no compromiso. Siendo prácticos, yo creo pues que en cuanto a diferenciar de que si es C1 o C2, puede ser como muy pequeño el cambio que uno
puede hacer lo mismo con respecto al cambio, a la clasificación de que si es E1, si es en un choque o E2, si ya el paciente hizo una parada cardíaca. Creería que no sé, por lo menos tener en cuenta cuáles pacientes son A, B, C o D, y ya lo otro, pues las subclasificaciones sí podrían ser como algo como tal secundario, como para no complicarse con respecto a esto. Y lo del beneficio neto es que pues, es muy difícil como de dar una respuesta absoluta a esto, porque como ya he dicho previamente, los de resultados son estudios pues, observacionales, la gran mayoría, más del 90%. Uno no sabe cómo evalúan el criterio, por ejemplo, de sangrado, que puede ser sangrado menor para ellos, que puede ser sangrado mayor, pero si en una persona que escucha sea como que está inestable, sea la última terapia, pues creería que, y es muy importante con respecto a esto del PERT, en grupo tomar la decisión de si llevarlo o no, pues esa sería como mi opinión. Liga, adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias, Nicolás, por la charla. Buenos días a todos. Pues yo respecto a lo de la clasificación propuesta nueva, cuando la vi por primera vez, yo creo que uno de los puntos a resaltar es también como parte de lo que dice el profe Edison, es la consideración que se hace del factor modificador según cómo es el paciente clínicamente. Porque a veces en el enfoque de la embolia pulmonar, nos vamos solo a responder puntualmente si tiene o no inestabilidad clínica, pero no consideramos otras cosas que pueden implicar incluso pues, peores desenlaces o una evolución desfavorable del paciente. Entonces, a mí, pues yo rescataría eso que tiene en cuenta la clínica como un factor modificador del riesgo según la frecuencia respiratoria, el aporte de oxígeno, que creo que son cosas que se pueden valorar relativamente fácil y que pueden impactar en el cuidado del paciente, pues para tener ese paciente más alerta y con mayor probabilidad de deterioro. Lo segundo que quería comentar era la recomendación que hacen respecto a la evidencia de los trombos en tránsito, que como habíamos revisado en el caso que yo les presenté en enfoques antes de esto, la recomendación en realidad era como muy al aire, pues no había como una recomendación puntual. Pero acá sí se recomienda incentivar, digamos, maniobras invasivas o considerar tratamientos adicionales a la anticoagulación cuando se documenta el trombo en tránsito. Esto porque cada vez estamos haciendo pues, ecografía del pie del paciente, es más frecuente que podamos encontrar trombos en tránsito en estos pacientes con embolismo pulmonar, y esos son pacientes que tienen mayor riesgo de desenlace o deterioro, precisamente por la embolización que puedan tener y que no simplemente nos quedemos con el manejo de la anticoagulación únicamente, si bien algunos pacientes podrían responder, al menos la consideración de terapias de aspiración para evitar otros desenlaces. La otra pregunta que tenía era en el seguimiento de los pacientes de manera sistemática con las guías anteriores, hacíamos la valoración ecocardiográfica a 3 o a 6 meses para mirar cómo era el impacto en la función ventricular. Si crees que esa recomendación con esto que nos recalca un poco como los síntomas y el seguimiento de los síntomas, sigue siendo válida o podemos no hacer cardiograma en esos pacientes de bajo riesgo que en el seguimiento que hagamos no tengan síntomas. Muchas gracias. Bueno, con respecto a esa última cuestión, Lía, uno también tiene que ir a ver como por ejemplo, si una persona está completamente sintomática y le encuentro que tiene una probabilidad intermedia de hipertensión pulmonar, ¿yo qué voy a ir a hacer? Si eso me va a cambiar en algo, la terapia o no. Ya, y también obviamente pues considerando los temas de los recursos pues, de salud en cuanto a costos. Entonces yo creo que uno si está teniendo pues aquella persona que inicialmente vemos que no tenía
signos de disfunción ventricular y que permanece pues como asintomático durante el seguimiento, uno podría pues como obviar. Ya está la otra cuestión en aquella persona que si ya de entrada vemos que ya tenía signos de hipertensión pulmonar, sí considero pues que es importante hacer el seguimiento imagenológico en estas personas para obviamente tener en cuenta que sí puedan tener algunos tipos diferentes de tratamiento, sobre todo aquellos pues, personas que se puedan beneficiar de alguna intervención quirúrgica. Pero en ese grupo ya como muy gris, por decirlo así, de los que sí son asintomáticos, yo qué le podría cambiar pues con un ecocardiograma para determinar si tiene o no. Sí creo pues que es algo pues como de individualizar cada paciente. Doctor Senior. O sea, vos no le harías ecocardiograma. Si inicialmente la persona no tenía ningún signo de hipertensión y persiste asintomático, no es la indicación. Y obviamente, si Pero usted qué le inicialmente dice la que el persona... paciente tenga hipertensión pulmonar cuando usted cree que tiene un embolismo pulmonar. Embolia, profe, lo que está diciendo es, si inicialmente en el eco inicial la persona no tiene signos de hipertensión pulmonar, porque no puede tener un TEPS, está asintomático, pero que usted en el eco inicial no le encuentre la hipertensión pulmonar. O sea, ¿yo qué seguimiento le daría a esa persona? Con En el el juicio electro. de qué? O sea, con el electro usted no le haría eco. Electro. Pues, ¿con qué dijiste que no le No, haría ese? pues si la persona inicialmente no tenía signos de hipertensión, durante el seguimiento que le quitaron los síntomas de su TEP, ¿para qué Ya, le voy a hacer un eco perfecto. en el Ahí, seguimiento? O sea, si ya basalmente no tenía hipertensión, durante el seguimiento no me va a cambiar nada. listo. Es eso, profe. Hay varias cosas con la guía. La clasificación pasa como las clasificaciones que ha estado sacando la AJA, que la impresión que tengo desde hace varios años es que en vez de clarificar y hacer más accesible los datos de la guía, lo que los hace es más enredado, ¿cierto? Vaya, usted utilice esta clasificación en la práctica clínica para usted empezar a hablar de una cosa y de la otra. Es lo que ha pasado con las otras y es como la línea que ellos tienen de definición que no le copian las otras sociedades. Ellos sacan una clasificación porque esas clasificaciones terminan siendo clasificaciones de bolsillo porque en realidad los estudios clínicos y los ensayos están hechos sin esas clasificaciones. Entonces, acomodar la clasificación a lo que los ensayos han dicho es más complejo que lo muestran ahí, ¿cierto? Otra de las cosas que la guía tiene una cantidad de recomendaciones que son 2B. Acuerden que nosotros llegamos a que todo es muy bonito en la 1 y en la 2A, pero la 2B ya no está tan bonito y el riesgo y el beneficio empiezan a equipararse. Entonces, la mayoría de las recomendaciones 2B no se ponen en práctica, o al menos no en forma rutinaria, y hay que llenarse razones para uno utilizar una 2B, ¿cierto? Esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Acerca de la trombolisis, tengan en cuenta que lo que ustedes están hablando es del estudio peito, y el peito es riesgo intermedio, no pacientes de riesgo alto. Entonces, el balance entre el riesgo, el beneficio, la eficacia que tiene para el manejo del tromboembolismo versus el riesgo de sangrado, la discusión está en el riesgo intermedio, en los pacientes que no están inestables. Eso fue lo que mostraban los primeros estudios. Los primeros ensayos mostraron que los pacientes que eran de alto riesgo en esa época, clasificados como con inestabilidad hemodinámica, que era lo que marcaba el dato de si uno utilizaba trombolisis o no, eran esos pacientes. Pero el peito metió pacientes de riesgo intermedio, no los de alto riesgo, y lo que hizo fue clasificar si había disfunción del ventricular o si había troponinas positivas. Y entonces ahí es donde hay beneficio en el resultado, pero aumento en la tasa de sangrado, ¿cierto? Y lo que ha tratado de hacer estas terapias combinadas de trombolisis local con una trombectomía mecánica, con ultrasonografía o con otras técnicas, disminuir el riesgo de sangrado para poder conservar el beneficio de usar trombolisis y deslizar el trombo, con respecto a disminuir el riesgo del sangrado o utilizar trombolisis sistémica, ¿cierto?
en algún momento, en alguna época, los cardiólogos intervencionistas decían que si había que hacer trombolisis, había que meter un catéter allá y poner la trombolisis in situ, pero eso solo no demostró que fuese mejor que la trombolisis sistémica. Entonces ahí es donde vienen las otras técnicas de meter un dispositivo que ayude a hacer trombectomía mecánica, además de hacer de trombolisis in situ en esos pacientes, y es importante. Lo de ver o no ver qué tamaño de trombo tiene o cuál es la carga de trombo que tiene es un poco prever qué es lo que va a quedar con el paciente, ¿cierto? No es lo mismo un paciente con un embolismo subsegmentario que un paciente con un trombo gigante en una de las ramas, porque probablemente ese trombo gigante en las ramas sí va a poder dejar una enfermedad crónica y una hipertensión pulmonar tromboembólica, ¿cierto? Entonces es más el hallazgo de lo que uno ve en la imagen y lo que va a esperar después, aunque eso no es una relación directa. No puede tener un trombo muy grande y solamente con anticoagulación a pasar como lo que pasa en cualquier trombo que se organiza, se pega a la pared y no dejar muchas secuelas, ¿cierto? Pero siempre en el seguimiento uno le gusta mirar qué fue lo que pasó con esos pacientes. En cuanto a las terapias, pues si el catéter en arteria pulmonar tiene un problema de meter un catéter en arteria pulmonar dependiendo de donde esté el trombo, ¿cierto? Que si son trombos centrales, entonces va a meter un catéter por donde está el trombo, no diría, pues si está anticoagulado, si le hizo fibrinolisis no va a tener mucho problema, pero como uno no tiene una imagen y lo hace a ciegas, no sabe qué hacer con ellos, ¿cierto? Y la recomendación de vasodilatadores, ojo que la recomendación de vasodilatadores inhalados es 2B, no es para que usted quiera usarlo en todo el mundo, ¿cierto? La razón de por qué en las unidades de cuidado se utiliza más milrinona que dobuta es precisamente por el efecto vasodilatador. Los inhibidores de fosfodiesterasa son vasodilatadores pulmonares directos, en cambio la dobutamina, el efecto vasodilatador que tiene es más por el efecto que tiene sobre el aumento del gasto. Entonces, al aumentar el gasto cardíaco, vasodilata tanto sistémico como pulmonar y es más una respuesta indirecta al efecto inotrópico que un efecto directo combinado de inotropismo y vasodilatación pulmonar, y por eso es que por historia la mayoría de veces se pone milrinone, pero obviamente el uso de butamina es una buena opción y una buena alternativa en principio. Si el paciente se estabiliza con eso, pues sería una buena opción y obviamente termina siendo mucho más barato, ¿cierto? Pero eso es como en la historia, porque se utiliza en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, no solamente en los de embolismo pulmonar, se prefiere el mirrinone y no la dobuta, ¿cierto? Porque su efecto es bastante indirecto. No vi muy bien que intenta rescatar otra vez el filtro en vena cava, o fue que entendí mal. Pues, profe, dan recomendaciones específicas sobre cuándo considerar, en quién considerar, y básicamente lo que ponen es que si el paciente tiene contraindicación para anticoagulación, tiene la indicación de estar anticoagulado, pues obviamente, y alto riesgo de eventos tromboembólicos recurrentes, que se les ponga el filtro, pero que siempre y cuando el filtro sea removible. Es básicamente, pues, como en síntesis de la recomendación del filtro ven acá, que siempre se debe considerar un filtro removible, no uno permanente. Perfecto, no tengo más comentarios. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos también. Yo creo que entonces ya podemos dar por terminada la charla. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, buen día.